Grabando. Pon las cosas ahí. Estos son los primeros, ¿no? Sí, estos son los primeros. Guachi. Vale, yo creo que el primero que vamos a sacar es este, de hecho. Y luego estos y luego ya no empezamos. Esto porque voy a hablar de la tesis. Bueno, Aupi. He venido hoy con Rubén, con mi buen Hola. amigo. Voy a poner aquí su arroba, pondrá mal rollo, que es su cuenta de Instagram, para que veáis su curro chulo. Ese soy yo. ¿Y hoy dónde estamos? En la CNT. Estamos en el archivo de la CNT en la Plaza Unamuno. El caso es que yo con la tesis de gráfica política he estado en muchos archivos y he encontrado muy poco de la CNT. Pero por suerte, hoy estamos aquí en el archivo y tenemos una gran carpeta de carteles con la que hemos hecho una selección y vamos a hablaros un poco. Y yo creo que vamos a empezar con este, que lo conozco por el libro de Javi Ubierna, Askata Suraren Irudiak. Es de los pocos carteles de CNT que vienen. Ya. Al revés. Al revés. Y vamos a ver todo el poder a la asamblea. Chas. Ajá, ahí está. Guapísimo. Bueno, como decía, este es de los pocos carteles que conocía yo de CNT, que le tenemos aquí con esta figura de un obrero sobre la industria diciendo que todo el poder a la asamblea. Nos contó el otro día, hemos tenido el placer de estar con Eugenio de la imprenta Luna, que era una de las imprentas que se ocupaban de hacer el material gráfico de la izquierda en general, aparte de CNT. Yo conocía carteles del MK hechos allí también, de HB, etcétera. Y este cartel nos dijo que vino, irónicamente, no todo el poder a la asamblea, pero que venía desde Madrid, Sí, sí. y que fue un poco impuesto entre comillas, ¿vale? Entonces voy a hablaros primero de este que tenemos aquí como a nivel de ilustración. Vemos como las tipografías también están dibujadas así a mano, con esta textura que es como muy de época. Y esta tipografía también así en stencil, ¿no? En Que es como muy stencil, sí. combativa, o Sí, ¿cómo sí. dirías tú? Sí, es muy combativa, muy militar, por así decirlo. También. Muy de militante, ¿no? Muy de militante, sí. Más que militar. Entonces, os enseño este primero y ahora el otro que yo conocía. Vamos a ir dejándolos aquí. Era este, que la verdad que me pareció una chulada y es de los pocos que conseguí, si no recuerdo mal, es del archivo de Sancho el Sabio, lo conocía por el archivo digital que tienen, que tenemos aquí dos modelos. Vamos a enseñarlo ahí para adelante. Chas. Meeting, CNT, IT. Y bueno, pues aquí vienen eso, unas jornadas en las que estaban Federica Monchey, María Antonia Pombo. Y yo este no es el que conocía, porque el que yo conocía era este otro. Y me parece curioso eso, como la reutilización de la gráfica. Opa. Ahí está, lo echamos para adelante. Chas. Pero bueno, también estamos hablando aquí de economía de medios, ¿no? De cómo un mismo diseño pues hay que reutilizarlo porque Sí. ¿para qué se van a hacer Sí, más? sí. Pero bueno, me parece muy bonita este como rasgado de papel y sí que vamos a ver, frente a los carteles que se hagan hoy en día, un número bastante menor de tipografías. Me jugaría algo a que esto es una Universe, que si vemos una K se va a asegurar, pero si por la G es Mira. una Universe en su variante condensada aquí y en una regular. Y bueno, pues vamos a ver cómo a medida que avanzan los tiempos va a haber más mejunje tipográfico, digamos. A mí este me gusta muchísimo, la verdad es de los pocos que tenía para el archivo de la tesis. Sí, la verdad es que está muy chulo. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, aparte del archivo de CNT, nuestro amigo Galder, que nos ha abierto hoy aquí la puerta, nos ha traído un par de carteles más. Este es de su colección particular. Este mola muchísimo. A mí este me gusta un montón. Este es uno de los míticos. Ahí vamos a ponerlo para adelante. Esos dos obreros así como en rojo y negro, que invertidos en un dibujo y en otro. Me parece una chulada. Me llama la atención el logo de CNT. Que lo veremos en otro cartel. Eso es, más adelante. Y me parece una versión muy interesante, ¿no? Cómo se fusionan aquí con estos degrados que son también muy de guerra civil. Sí. Tienen esa sí. textura. Y libertad, que no falte, desde luego. Tenemos aquí el depósito, bueno, gracias al depósito legal, sabemos el año de muchos de ellos. Este es del 77, para que os hagáis una idea. Es recién legalizado. Si no me equivoco, la CNT, tengo dudas ahora, lo pondré por aquí cuando se legaliza la CNT. Y bueno, este mola también, porque este yo lo conocía, pero no sabía de qué partido era, sigo sin tenerlo muy claro, porque aquí está puesto el logo de CNT con una pegatina, estirando por ahí. Y es una especie de dibujo de Ibarrola, vamos a acercarlo un poco, y es de los incidentes, digamos, o más bien el incidente del 3 de marzo en Gasteiz. Yo pensaba que era de Lab, sigo sin tenerlo muy claro si es un cartel genérico que se hizo y se reutilizó la gráfica, pero sí que tiene como ese aspecto como ibarrolesco, ¿no? Sí, como de esas sí, masas de cierto. obreros contra Sí. contra la policía disparando. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos carteles, como veis, más chiquitos y otros pues de mayor formato, como va a ser este.
Hoy en día es raro ver un cartel más grande de 1:3, pero esto era más o menos la norma entonces. Bueno, esto es sobre los astilleros, sobre el cierre de los astilleros más bien. Es muy icónico en Bilbao el cierre del astillero Euskalduna, pero aquí nos habla un poco de solidaridad en aquellos años, de la cantidad de astilleros que cerraron, no fue un caso único el de Euskalduna, y esto es un poco eso, llamando a los obreros a organizarse frente a ello. Lo que hablábamos un poco de economía de medios, ¿no? Una sola tinta, la tipografía está dibujada a mano en este caso, pero es algo muy, muy sumea, muy humilde, ¿no? Podemos decir en cuanto a gráfica. Sí, sí. Así muy de mayo del 68, muy de vanguardia rusa también con estas flechas. Y lo que tú has comentado, ¿no? Cada vez son más pequeños los carteles. Sí, eso es muy curioso, la verdad que sí. Vamos a ver más de gran formato todavía que tenemos por aquí. Y vamos a hablar también de economía de medios, pero a mí este me mola mucho. Había alguno más de la campaña, pero bueno, es una gráfica muy interesante también de tipografía pintada a mano. Lo vamos a enseñar un poco más así. Chas. Gran parte de la gráfica de la CNT va a ir en torno a vota y calla en contra de las elecciones sindicales, ¿no? Llamando un poco a la organización del obrero en sindicato, en lugar de depositar su voz y su poder, digamos, en alguien electo, ya sea en elecciones sindicales o ya sea en elecciones democráticas de gobierno, me refiero. Entonces, ¿qué es lo curioso de este cartel? Independientemente de la imagen, que me parece muy chula, vamos a hablar de economía de medios y es por lo siguiente que le vamos a dar la vuelta. A ver. Así vamos a cambiar de lado. Está al revés. Ah, no. Sí. Bueno, nos estuvo contando Eugenio, vamos a acercarlo un poco. Pues al parecer se hicieron un montón del cartel que hemos visto por el otro lado. Entonces, pues por economía de medios, hubo que imprimir los siguientes carteles en los que sobraron, que me parece una cosa muy curiosa. Esto creo que nos dijo que estaba hecho en serigrafía, de hecho. Ni OTAN ni Pacto de Varsovia. Entonces, un momento que terminan las elecciones sindicales y ya el cartel pierde fuerza, pues lo que se hace es imprimir otro cartel en la parte de atrás en otra técnica. Eso es, en serigrafía. Que se nota, en el vídeo no sé si se apreciará bien, pero en el brillo, en el tacto de la tinta, decimos. Y tenemos aquí una imagen, eso de un muerto de hambre con el arma, y ponen militares, todos sobran, CNT. ¿De acuerdo? Una chulada este aspecto reversible del cartel. Aquí le dejamos. Ahí está. Ya. A tratarlos con cariño. Bueno, este mola también porque es un lugar reconocible. Eso es Moyúa. No, Sagrado Corazón, ¿no? No pone Moyúa, pone Plaza Elíptica. Ah, sí. A ver. Bueno, esto no es específico de CNT, sino que es un llamamiento... Circular. Vamos a acercarlo aquí, Plaza Circular. Y ese es Don Diego López de Haro y es la Plaza Circular, ¿no? Sí. Aquí en Bilbao, voy a acercarle ahí. Vamos a echarle un poco para atrás, si nos hemos salido de margen. Bueno, y este es un llamamiento... Pone Plaza Elíptica a la Plaza Circular, vale, pues sí. Es una marcha de la manifestación de lo que sería Moyúa, aquí a Don Diego López de Haro. Claro, este es el edificio del BBVA, entonces que ahora es el Primark en Bilbao, en fin. Cómo cambian las cosas. Y lo que hablamos un poco a nivel tipográfico, pues lo que vemos son dos tipos, básicamente, ¿no? Aquí una condensada, que será seguramente una Universe, supongo, por época, porque todo esto se haría con letraset, seguramente. Recordemos que para imprimir esto había que mandar a imprenta a que sacaran los fotolitos de cada capa. Entonces, por un lado el dibujo, por el otro las letras, etc. Entonces se utilizaba mucho el formato de letraset, que son unas letras transferibles que se trabajaban directamente en el fotolito, en técnica fotográfica, de una lámina transparente, y que luego eso, pues por técnica fotográfica, se ponía todo junto y luego se mandaba a imprimir. Y esto es una Eurostyle, que es una de mis tipografías favoritas, esto de aquí, de Aldo Novarese, me encanta decir Aldo Novarese. Y nada, esto era, como bien decía, un llamamiento unitario, si no me equivoco, que vemos aquí Steylas, SLMN, que no sé quiénes son, Euskadiko Esquerra, MK, LKI, Ausolan, MOC, tampoco Movimiento Obrero Comunista, no ESK, Quiz, bueno, un montón, y me parece bonito, ¿no? Como vemos, el OTAN es, Mili no, la Mili, que es un tema candente, digamos. Sí. Aquí la Mili bueno, terminó en el 2001, o sea, recordemos que este cartel que vendrá en el depósito legal... Yo nací en el 2001, así que no. Sí, no tenemos año en concreto, una lástima, pero bueno, esto puede ser de los 80, digamos, más o menos, igual incluso un poquito antes. Y es una chulada de cartel la verdad. Ahora dejaremos esto por aquí. El siguiente sabemos que es del 77, porque nos lo dijo un genio, porque lo hizo en la imprenta Luna. Aquí está. Esto es muy bonito. También vamos a acercarlo un poco.
A nivel tipográfico lo que decimos es una única tipografía más el logo de la CNT, que es la Eurostyle. La Eurostyle. Y tenemos, que son bonitos, los logos originales de CNT, de la Guerra Civil. Y de AIT. Bueno, anterior a la Guerra Civil, vaya, y de AIT, pero que se han ido en desuso a medida que ha cogido peso, digamos, este CNT y se han ido perdiendo estas ilustraciones así como de grabado, que la verdad que me da lástima porque es una imagen muy bonita de... Sí. No, es el hombre contra... Un león. Un león, eso es, sí, sí, con esta laureada y tal, pero bueno, Sí. puedo entender que queda anacrónico, digamos. De todas formas, en el próximo aparecen los dos logos con tipografía. En el próximo... Sí, efectivamente, justo. sí. Eso es. Y aquí este otro, en cambio, es el logo de la Primera Internacional, si no me equivoco. Sí. Y es este hombre obrero con un mayu, con un martillo. Y el mundo, ¿no?, como símbolo de la Internacional. El sindicato, nuestra única defensa, tu sindicato. Bueno, este es así muy potente y sí que me parece bien reivindicar que los mejunjes tipográficos no ayudan en la comunicación. En cambio, una única tipografía en este tamaño, encima, pues puede dar una imagen muy potente. Vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo vamos a ver, efectivamente, a nivel tipográfico, o sea, ya renunciando a esta clase de imágenes. Este no sé si tiene depósito legal tampoco, pero el caso escala es 79, ¿no? Entonces, sí, 79. Bueno, esto es un montaje policial. 78. 78. Bueno, 78. Esto es un montaje policial que hubo en el que se le acusó a la CNT de un acto vandálico, de lanzar un cóctel molotov a la discoteca Scala. Y está aquí Libertad Presos Escala, que hubo un gran número de detenidos acusados de ese acto que en realidad luego se supo que perpetró la policía. Tenemos entonces aquí al policía infiltrado, vamos a enseñarlo. Ya. Muy interesante este. Sobre todo a nivel histórico, aparte de que, bueno, tiene este aspecto como de cómic, tiene su gracia. Sí. Y estas tipografías, yo no sé muy bien cómo estarán hechas, porque parece una Jill Sans, pero yo no sé qué tipo de tratamiento le han hecho, si le han pasado como acuarela o algo por el estilo. Sí, parece que le han pasado una cola y se ha quedado ahí. La verdad que está muy curioso. Y bueno, tenemos aquí a este policía infiltrado así con bigotillo y estrella, digamos. Listo por aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito del humor. Hablando ya del caso Scala, de cómo uno puede reaccionar a, pues podemos ver aquí un cartel de denuncia. Y aquí tenemos una campaña entera que nos parece interesante traer, que es a raíz de esta clase de montajes policiales contra los anarquistas. Si quieres, coge tú uno, cojo yo otro, vamos a enseñar unos cuantos. Sí. Que el humor cada vez en la propaganda política es una cosa que se está perdiendo. Se está perdiendo particularmente en la izquierda, que ha sido un poco el adalid del humor durante los 70 y los 80. Entonces aquí tenemos una campaña que es «Han sido los anarquistas». Entonces, hay sequía, ¿de quién es culpa? Han sido los anarquistas, ¿quién iba a ser si no? En esta otra es Hiroshima, vaya. Hiroshima, ¿no? Entonces vamos a acercar este y vemos como en todos los carteles hay una mano señalando, claro, esto ha sido culpa de los anarquistas. ¡Oh, qué malos que son!, ¿no? Vamos a dejar este por aquí. Y bueno, acercaré también el de la sequía para que podáis ver ahí por ahí, acércale. La mano esa que acusa de que hay sequía. Es una propuesta muy interesante de campaña, llamando un poco eso pues al orden, podemos decir en broma. Mira, aquí está Tejero. Vamos a ponerle por ahí. Este es muy gracioso. La verdad que es muy gracioso. Ahí Tejero tiene la mano. ¡Han sido los anarquistas! ¡Qué malos! Y sí que me gustaría reivindicar un poco el humor, que es una cosa que creo que se está perdiendo y que me parece muy importante, de hecho. Entonces, pues tenemos aquí a Tejero, la sequía, la amenaza nuclear. Tenemos este otro, aquí, ¿qué pasa? ¡El Papa ha muerto! ¡Oh! Es culpa de los anarquistas también. ¿Quién iba a ser? Cógele por ahí. Ahí lo cojo. Entonces vemos la noticia en el periódico que han sido los anarquistas. Y el último cartel que nos queda es un poco, pues ya aparte del humor, es un poco, pues, los anarquistas somos peligrosos porque queremos una sociedad de abajo arriba, solidaridad con apoyo mutuo, igualitaria, diversa, sin fronteras, rechazamos la jerarquía. Entonces, hablando de los valores positivos del ideario anarquista y de cómo están siendo criminalizados, pues por parte del poder, de las autoridades, de la policía, etc. Y me parece muy interesante cómo, pues aquí podemos ver un cartel más de denuncia, pero lo que es la campaña completa tiene un tono humorístico con el que yo creo que la gente conecta mucho más que estar, con perdón, dando la chapa continuamente, que es lo que se ve mayormente en política, de yo tengo la razón, yo tal. Y pues igual está bien apelar al humor, un poco a la ironía, al sarcasmo. Recordamos que en tiempos de censura incluso el humor era un recurso. Yo creo que por eso se desarrolló tanto, sí, que la censura fomenta, ¿no?,
ese tener que buscar pues, los límites del humor de los que se habla tanto, Ujú. pues a base de eso, de discurso político, digamos. Y que luego la campaña termina redonda. Eso es. Es... La anarquía, tu orden natural. A Ujú. mí esta me parece muy bonita. Vale, vamos a dejarle por aquí. Ah, bueno, a mí esta la hemos seleccionado. Independientemente del interés gráfico que tiene, que está curioso, ¿no? Esta paloma de la paz capturada en una reja, la vamos a acercar. Chas. Ahí está. Pues viene el chiste explicado, digamos, ¿no? ¿Y qué dice? Pone- ¿Qué dice? Dice, imagen simbólica de reja que trata de referirse a la contradicción entre ser libre y estar preso. Yo no sé si esto es una broma, esa es mi duda, o si realmente lo están explicando porque no confían en que se vaya a entender. Hombre, yo creo que una paloma de la paz con la cabeza en una jaula, digamos, yo creo que se entiende. Sí, sí, sí. Me atrevo a pensar. Pero me llama la atención esa. O yo creo que alguien dijo, no, esto no se entiende, vamos a explicarlo, que así queda más claro. Y así se estropea el chiste. Es como cuando tú vas a hacer una broma y alguien la está explicando y se arruina por completo. Pues yo creo que eso pasa también en lo gráfico, digamos. En todo caso, hace que el cartel sea inolvidable, Sí, rollo. sí, sí, desde luego. Si Te no, no vas lo a quedar hubiéramos con eso. seleccionado. Y bueno, pues lo vemos en rojo y negro, aquí más Eurostyle, que me encanta decirlo. No queremos un mundo lleno de cárceles y vacío de solidaridad. Yo creo que con esta frase se puede sobreentender ya la imagen. Sí que le vamos a dar la vuelta un momento, porque quiero hablar de conservación, y tenemos aquí una mancha, la vamos a acercar. Eso es lo que queda de una goma elástica, ¿vale? Si tenéis cosas antiguas en casa, celo y goma, quitadlo todo, por favor. El celo se va volviendo, bueno, el celo ya es ácido, pero con el tiempo va destruyendo el cartel o el papel con el que mantengáis, y lo vais a ver también en pegatinas antiguas, como el propio pegamento va corroyendo ese papel, y las gomas en las que venían estos carteles enrolladas se terminan pudriendo y haciendo estas marcas. Entonces, si guardáis material antiguo, quitad cualquier material plástico, como puede ser gomas o celo, quitadlo. Sí, Lo sí. único que funciona para pegar cosas, cola blanca, que es lo único que mantiene el tiempo y no envejece mal, digamos. Vamos a dejar esta aquí. Sí, Al que final le he tiene- cogido cariño a la paloma. No me extraña. Hemos dicho antes que el logo de CNT era igual, es como parecido. Sí, El del primer cartel que hemos visto no es exactamente igual, pero este me llama la atención. Me llama la atención porque es del 90, pero aún así tiene ese aspecto como constructivista. Ya. Biltzar Nagusia, 1990. Por lo que nos contó Eugenio, esto debió de ser una persona una pintora, nos dijo. No sé si viene firmado, creo que no. Así que. Vale, tenemos una firma. P. Arin. Bueno, no creo que podamos averiguar. Si alguien sabe de quién fue, está estaría intentando. bonito saberlo. Y esta mujer trajo este boceto pintado a mano, si no recuerdo mal. Seguramente esto estaría hecho con letra set también. Y fue el cartel de la Biltzar Nagusia de la Asamblea de CNT de 1990. Sí, es la... Me parece un discurso gráfico interesante. Sí, Independientemente de lo bien o no resuelto que esté en cuanto a composición, creo que es mucho más potente que. Bueno, pues podemos ver hoy en día igual movimientos como GKS sí que intentan esta gráfica así como constructivista, ¿no? Con estas fuerzas, estos rojos, estos negros. Y sí que creo que se ha perdido, o bueno, que ha sido capitalizada por ellos mayormente, pero ha sido un recurso, sobre todo en los 80, aunque esto ya sea un poco más tardío, muy empleado como esa gráfica combativa y revolucionaria. sí, sí. Aunque bueno, esta gráfica, independientemente de quién la use, Ujú. va a ser un ámbito revolucionario Sí, porque apela a y una todo eso. historia, ¿no? Apela a una Revolucionaria de historia alguna forma. que, sí, sí, A Lichinsky, podemos sí, decir, a sí, sí. Rodchenko. Bueno, Rodchenko es más con foto, Ujú. pero como ese imaginario presoviético, ¿no? De Sí, sí, sí. revolucionario. Ya hay un universo creado. Sí, sí, desde luego. Bueno, a mí este la verdad que me parece un cartel bonito y queríamos recalcarlo. Y volvemos al humor y al poder del eslogan también. No, este lo vamos a arrimar, ¿no? ¿Cómo pone? A ver. A ver si lo podemos leer al revés. Aunque el gobierno se vista de rosa, no cambia no, la cosa. Pues al lado. no cambia la cosa. Sí, sí. Entonces tenemos aquí como es esta imagen así como un tanto ambigua, que es como esa especie de figura malvada del gobierno, ¿no? Y en tono rosa. Se habrá perdido seguramente por la calidad del papel. Habéis visto que hemos podido leer a través, así que no es un papel de gran calidad. Y está como, yo creo que se ha decolorado un poquito el rosa, pero bueno. Luego 10 millones en votos. Bueno, lo que decimos, aquí ya viene un poco la chapa,
pero está bien este uso del humor como para conectar con la gente. Pensemos que, claro, no hay redes sociales, no hay otra forma de transmitir la comunicación. En aquel momento el cartel era un evento en la calle, uno de los pocos recursos de comunicación que podía haber, aparte de lo que fueran pues, pasquines, octavillas o pegatinas. Sí. El cartel tenía una gran fuerza y que yo creo que también lo podemos ver en la reducción de su tamaño progresivo, cómo ha ido perdiendo importancia, porque quizás hoy un post de Instagram pueda llegar mucho más lejos que una campaña de carteles a la que se dedicaba tanto tiempo y tantas horas. Tristemente sí. Sí, bueno, tristemente da igual porque somos diseñadores, quizás. Esto es del 83, por cierto. Pero sí que creo que el cartel tiene un poder de conectar con la... Vamos a hacerle aquí. Con la multitud, que a fin de cuentas el móvil es un tamaño muy, muy pequeño. En cambio, bueno, el cartel tiene otra experiencia con la persona de conectar. Y sí que me parece que es un poco llevar también el arte a la calle de alguna forma, de la misma forma que alguien puede estar mirando un cuadro, se presenta alguien, o sea, la gente se pone frente al cartel como se pondría mirando un cuadro, que no es lo mismo que estar mirando una pantallita de pequeño tamaño. Entonces sí que creo que la experiencia y la comunicación que puede llevar un cartel sigue siendo, y por eso se mantiene hoy en día, de gran potencia frente a eso, al ridículo tamaño de una pantalla de teléfono. Opino, también igual porque es mi gremio. Pero bueno, vamos a hablar... ¡Epi! Se me han mezclado dos. Aquí, encuentro del internacional de los... del libro anarquista, ¿no? Sí. Encuentros libertarios internacionales. Ah, pues he asumido que era del libro anarquista, pero no es de libro, es encuentros libertarios. Vamos a arrimarlo. Del 83. Sí, no se aprecia muy bien que el gris es más bien plata que gris, pero bueno, es una imagen bonita en la que una A, símbolo anarquista, es completado, bueno, símbolo, la A circulada es el símbolo anarquista, pero se completa, ¿no? Con estas dos manos, a ver, ponme así. ¡Tarán! Ah, no, así, ¿no? Al revés, al revés. Como un corazón. Hago yo así. ¡Tan! ¡Ah! Entonces es bonito ver, ¿no? Como la anarquía, o sea, esto es una alegoría de la anarquía como unión entre personas y de solidaridad, un poco en ese discurso de Kropotkin, digamos, de... Sí. ¿Cómo es el libro de Kropotkin, el famoso? ¿El apoyo mutuo? El apoyo mutuo, eso es, como esa alegoría del apoyo mutuo, digamos. Y bueno, está bonito así con esta cuadrícula, con este gris así plateado, me parece una imagen bonita, apela un poco también, ¿no? Como esa capilla sixtina, pero en lugar de ser un contacto con Dios, ¿no? Es un contacto como más horizontal entre personas. Sí, Igual esto es un discurso que me estoy inventando yo, pero a mí es lo que me retrotrae, digamos. Me parece un cartel bonito que podemos ver. A ver, viene año aquí. Gracias. Diseño e ilustración, Zen. Tenemos el teléfono. Creo que ya no se le puede llamar porque tiene pocos números. Pero es del 83. Astorga, Madrid. Muy interesante. Este me parece bonito también. Sí, eso es una pasada. Este es muy chulo. ¿Con qué poco se puede hacer tanto, en mi opinión? Vaya. Habrá gente que le gusten más otras cosas, pero este recurso de ese despegado, ¿no? Como... Sí. Que se abre una ventana. Y tenemos la bandera anarcosindicalista, vaya. Es más allá del cambio, ¿no? Entonces nos abre esa ventana, como bien has dicho, y exposición con motivo de la recuperación de los archivos de Ámsterdam. Casa de Ardiaca, enero del 83. Me parece muy bonito. Frente al discurso gráfico, me refiero, de tintas planas que se maneja hoy en día mayormente, yo creo que por el mundo digital, esta superficie sensibilizada con esta textura así granulada. Sí, un granulado. Tiene como una trama, no sé, no se apreciará bien, pero una trama como de serigrafía, así una trama de puntos, de semitono de color. Le da, esto si fuera negro yo creo que sería mucho menos potente. En cambio, este degradado como de un foco de luz, que vemos que trasciende esta ventana, ¿no? Que se abre, que no está allá, sino que la abres, tiene otra potencia. Sí, le da movimiento a la ventana, literalmente. Eso es, le da interés gráfico. Entonces, sí, con poco, o sea, yo sí que creo que con un poquito menos ya se hubiera perdido, porque creo que digamos que la síntesis no es que se quede en bragas la imagen, porque igual si quitas demasiado ya se rompe toda la magia, sino dejarlo en lo justamente necesario, y yo sí que creo que quitar este degradado hubiera sido una lástima. Y bueno, aquí a nivel tipográfico supongo que es una vanguardia, pues no parece una futura, una tipografía muy empleada en la época. Esto será del, a ver, depósito legal, 82. 82. Bueno, vamos a ir al siguiente, volvemos al humor. Vamos a estar mayormente entre lo que nos gusta a nivel gráfico y lo que nos hace gracia. Yo creo que es un poco el discurso de la televisión. Mucho la pena lo que hace gracia. Esta es muy graciosa. Y yo creo que resume muy bien también el ideario anarquista respecto a lo que es el acto de votar, podemos decir. Bueno, todos habremos visto una cosa que es falsa. Bueno, que yo sepa es falsa. Yo creo que si hay algún biólogo detrás nos dirá que efectivamente que es que las avestruces esconden la cabeza en el suelo. ¿Ah, sí?
Sí. Eso es No es de verdad, una... es de dibujos animados. Es falso. Ah, Que yo no sepa es sabía falso. eso. Entonces, vamos a ver aquí en este cartel tan curioso. Vamos a rimar. Chas. Chas. Son avestruces que han escondido su cabeza en urnas de voto. A mí me hace mucha gracia. Y pone, pero Es ¿aún te lo increíble. crees? Entonces, no votes CNT. A nivel tipográfico, bueno, en fin, tiene como esta script o esta tipografía así como de trazo. La textura que tiene también es muy interesante, que es como de aerógrafo, parece. Y está hecho eso a 3 tintas. Tenemos este violeta, este azul, la línea en negro y podemos ver una serie de avestruces humanizadas como con botas y corbata, que son, digamos, el electorado escondiendo la cabeza eso en el voto, alegando a que no sirve de nada, ¿no? De alguna forma que simplemente es ceder tu poder a alguien que lo va a mal usar en lugar de coger las riendas de tu vida y de lo, bueno, del poder, Sí, digamos, en sí. sí. Son pollos sin cabeza. Sí, sí, Literalmente. total. Entonces esto apela un poco a la acción directa, ¿no? A eso, que tomemos las riendas de la militancia y de la acción política. Lo vamos a volver a arriba, es que me hace mucha gracia este cartel. Ya. Bueno, le daré la vuelta un poquito ahí en otros, aquí, esto solo para que se vea. Este celo lo quitamos y aún así, como veis, haré así un poco... Que hay que tener cuidado con esos celos porque el pegamento termina corroyendo el papel y es una lástima. Incluso esto será pegamento de pared que usaron en su día, no lo tengo claro, pero bueno, se pueden ver esas manchas de... Por lo demás, el cartel está en estupendo estado. Opa. ¿Qué tenemos aquí? Ah, este también es gracioso. Hablamos un poco también de cultura pop, ¿no? De la época. Entonces tenemos aquí en este papel tan finito, que parece papel de fumar, una parodia del Sgt. Peppers de los Beatles. Ahí está. Y cada vez que leo con el papel malo al revés, AIT, leo tía y pienso en Mortadelo y Filemón. Y encima con este dibujo. Contra el paro, jornada de 35 horas semanales. Sábados libres. Y vemos aquí, pues en lugar de en el Sgt. Peppers de la gente que aparece, que sí que vemos aquí que pone sábados, sábados currar. Algo así. No, sábados currar, no gracias. No, En gracias. donde pondría Sgt. Peppers. Y las figuras que vemos, bueno, hay algunas de personaje de cómic, vemos aquí algún paso de Semana Santa. Sí, sí. Esto será esto es el Quijote. Caballero de estos... No me sale, este es de cómic, pero no sé cómo se llama el personaje. Alguna monja, pero han metido un montón de dibujos así como representando a la sociedad, pero un poco en tono jocoso también, que vuelvo a incidir en que es importante mantener el humor, coño. También Este es tiene bonito. tiene rasgos de fancineros. Sí, claro, en la Que yo... época, digamos que medios de comunicación libres, digamos que lo que podía haber en la época, sobre todo en sectores underground, era el fanzine. Que era, no deja de ser autopublicaciones, normalmente, bueno, originariamente en torno a cine, Sí. o a cine O o a a música, sí. y que también va a aparecer el fanzine político. No tendremos depósito legal seguramente de este porque es demasiado do it yourself. No, yo creo que no. Y bueno, y hablando de do it yourself, el fanzine también es ese objeto hecho de hazlo tú mismo, ¿no? De que si quieres contar algo y los medios masivos no lo cubren, pues que tú puedas cubrir esa parte que puede ser pues música que no escucha nadie y yo cojo y hago entrevistas y hago tal. Sí. O cine que no haga nadie y hago tal. Y por otro lado también el aspecto político del fanzine, que en la época era... Igual ahora ha sido más sustituido por blogs o por medios de comunicación digitales, pero claro, en la época no existiendo, la forma que tenías de divulgar idearios o formación política era el fanzine mayormente. Y que no estaba censurado por ninguna parte porque era... Importante, sí. Porque era tuyo. Este solo tenemos la mitad. Este también es de la imprenta Luna. Cógele de ahí. Del 5º Congreso. Si no me equivoco, si no es en el 5º, es en el 6º, que es la escisión CGT-CNT. Aún así, como solo tenemos la mitad, me parece un encuadre muy interesante. Y tenemos esta imagen así como del obrero de siglo XIX prácticamente. Sí. Y con esta tinta en rosa y el meeting, mañana Anfiteatro Casa de Campo. Bueno, me parece una imagen potente la combinación de tipografía sans serif, que yo apostaría que volvemos a una Universe, aunque me falta alguna letra para poder confirmarlo. No, es una helvética. Ah, sí. Sí, porque la G nos lo chiva. Y como ese contraste entre una gráfica más antigua con esa tipografía más moderna, a mí siempre me ha parecido como un diálogo muy interesante. De la misma forma que al revés, incluso cuando ponemos una gráfica más moderna con una tipografía serif, también genera esa tensión de alguna forma. Bueno, lo vamos a arrimar otra vez.
Este me parece muy bonito. Una lástima que no tengamos la otra parte, que si no recuerdo mal venía el programa, nos contó, y Sí, el resto del obrero que sí. lo tenemos ahí partido por la mitad. al Que pobre. iría por aquí. Eso el es. resto en la parte. Vamos a dejarle aquí. Ahora, bueno, he tenido acceso, gracias a Manuel Estrada, que me ha cedido su colección de pegatinas. Entonces, vi este cartel primero, pero he podido ver que hay, en su colección hay una pegatina que es Jornada Libertaria de la Primavera, y aquí en lugar del programa, así que entiendo que habría dos carteles, había una alegoría femenina de la libertad, y esto sería el de ese mismo festival, pues la programación. Que me parece muy interesante este lenguaje como Art Deco, porque en gráfica revolucionaria y anarquista pues vemos mucho, pues lo que decíamos, de constructivismo, ¿no? O así una dialéctica como más obrerista moderna. Pero bueno, no hay que olvidar que las raíces de CNT o el momento álgido no dejan de ser también en los años 20-30, que es tendencia Art Deco. Entonces, Sí. igual que el obrero que hemos visto con esa grafía tan más clásica, este lenguaje también puede apelar un poco a eso, o quizás fue simplemente un hecho estético de la época, pero bueno, es interesante, ¿no? Como por ver variedad también de formas de expresarse y que aún así siguen siendo válidas dentro del mismo discurso. Y pues teatro, poesía, debates. En Torrelavega, por cierto, Santander, desde las 10 de la mañana. No vamos a tener año, creo. Una lástima, pero bueno, es un cartel bonito. Me parece un cartel diferente también. Sí. El tono no es un tono reivindicativo porque es unas jornadas de primavera. Sí que creo que el anarquismo ha hecho más, ¿cómo decir? Alevosía de la formación, de la lectura. En la Guerra Civil también podemos ver muchos carteles de obrero, lee, que otros movimientos políticos, porque apelan mucho también, no tanto al individualismo, pero como sí a la libertad del obrero individual. Y de formarse. Sí, así como otros movimientos han podido hablar más de las masas, yo sí que creo que desde la anarquía se ha hecho más más propaganda sobre la formación de cada persona. Y sí. Y el tener un criterio... Un criterio propio, vaya. Este no es de la CNT, pero a mí me gusta muchísimo. Es un calendario de 1984 contra las nucleares. Chas. Guapísimo. Este me parece guapísimo. No entiendo muy bien el alien este con máscara de gas. Es como una imagen futurista, ¿no? De un futuro postapocalíptico. Sí, puede ser. De hecho, tiene bastante sentido que sea eso. Sí. No entiendo qué lleva, qué es esa maquilla, no sé si es como de desinfectar o de saber la radiación. Parece un bufón también, que lo Sí, pintan ¿no? ahí Es como... rarísimo. Y ese uniforme es como entre traje popular y futurista. Bueno, me llama mucho la atención. Bueno, Nuclear es que ricasco, comités antinucleares y ecologistas. Y sí que me sirve para hablar esto de que es un calendario de 1984 y aún así lo tenemos guardado. Entonces, se suele decir que el diseño es arte que sirve para algo. Entonces podríamos decir, entonces el arte no sirve para nada. Esto ya no sirve, esto ya está gastado. Y la pregunta es, ¿por qué lo guardamos? Entonces sí que creo que muchos de los diseños, una vez que su función termina, vuelven a esa esencia del arte. Entonces, a pesar de que esto sea un diseño y sea un calendario pensado para ser funcional y que tú puedas mirar las datas, las fechas, en el momento en el que ya deja de cumplir su función, vuelve un poco al reino del arte, podemos decir de alguna manera, y entonces las funciones que cobra ahora es la función estética por un lado, y aparte de ser un testigo histórico, cobra esa esencia pues que ya no es tan funcionalista, digamos. Y por eso hay que guardarlo no solo por un valor histórico, sino también por un valor artístico. Eso creo que es importante recalcarlo. Me gusta muchísimo este. Como esa profundidad también de los montes, con una gama de grises y esta figura en el medio así recalcada en rojo y verde, en contraste, ¿no? Con esas líneas amarillas, parece precioso. Listo. Ahora vamos a enseñar uno de las juventudes libertarias. ¿No coges tú uno y yo otro? Me hace gracia que sean como... Vale. Este es más moderno, no sé si tenemos el año, en este creo que tampoco. Hablando de economía de medios. ¡Ah! ¡Se me cae! Ahí está. Sí, yo creo que más o menos se ve. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues podemos ver que ¿cuál quieres? Sacamos este primero. Vale. El cartel del 1 de mayo, Juventudes Libertarias, venid todos a chupar de mí. Constitución, y bueno, vemos aquí a todos los partidos políticos, ¿no? El Partido Comunista, el PSOE, Unión Centro Democracia, PNV, Alianza Popular, que sería actualmente el PP. La tipografía
parece estar pintada a mano. O no sé si es por el... No, igual no, ¿eh? Igual es por el Igual método de no, sí. reproducción. No sé si sería serigrafía. Vemos aquí una circulada que es curiosa que sea una, voy a decir Times New Una Roman, por con decir serif, algo, una sí. con serif, en lugar de pues esas as más punkis que podemos ver que sobresalen por todos lados, o incluso una a simplemente que queda como ahí capturada. Simplemente es una dentro de un círculo. Bueno, recalcar que yo he sufrido un efecto Mandela sobre la A, que es, yo asumía que en los años 30 la CNT usaba la A de anarquía. Para Pero nada, no. para nada. La A de anarquía surge en Francia, y esto lo he sabido por la Fundación Anselmo Lorenzo también, que hicieron un post al respecto y sacaron el primer fanzine, hablando de fanzines, en el que sale esa A, y es una cosa del 58, que cobra vigor en los 60 en Francia, luego viaja a Italia como en los 70 y aquí llega por ahí 70, 80. O sea, es un Sí, sí. símbolo mucho más moderno de lo que yo pensaba. Y Es que luego toma mucho protagonismo con, el punk, con el, ¿no? con el punk, sí. Sí, Sí, sí. básicamente. De hecho, antes se utilizaba, si mal no recuerdo, una antorcha. La antorcha era un símbolo anarquista muy típico de las juventudes Ujú, también. Y había varios símbolos que se han perdido. La rosa negra también, ujú. que veremos algún cartel con rosa negra. Eh, sí, pero ahora es un símbolo como hegemónico de lo que es el pensamiento anarquista. Ujú. Pero bueno, ha habido una gran variedad realmente. Y en la CNT lo que vemos, o sea, cuando vemos en los años 30 los símbolos que utilizaban era el pañuelo rojo y negro, la bandera, las siglas de la CNT o esos dibujos de el hombre con el león o cosas por Sí, el estilo, pero sí, sí. sí que creo que hacía falta igual un símbolo tan sencillo, ¿no? Que condensara, pues igual que los comunistas tienen la hoz y el martillo, o los nazis tienen la esvástica, hacía falta un símbolo sencillo, reconocible y que funcionara. Y la propuesta del fanzine francés en concreto era eso, un símbolo sencillo que pudiéramos compartir por su ambigüedad de alguna forma, ¿no? Por su sencillez y Ujú. que no afectara a diferentes variantes del anarquismo, que luego vamos a ver pues que hay diferentes versiones de esa A, como decíamos, pero bueno, es un símbolo muy sencillo que creo que ha sido muy eficaz. Y esto lo hemos hecho para enseñar también esta versión como más antigua, y ahora sacaremos el otro que es más moderno, que será del 80, 90. Sí, porque ya ahí pone Pepe. Sí, vamos a hablar de economía de medios también aquí, porque yo no sé si más es más, porque más a veces es menos, y a veces menos es más, no siempre, como decíamos. Pero yo no sé si tanto detalle le hacía falta, porque el cartel este hacía línea, un cartel bonito, Hmm. es decir. Yo no sé si este logo de la CNT se entiende. ¿Qué pone? Arraso ya Geneucan a la ES. Este Excelente. espaciado está terrible. Yo no sé si hacía falta, le han puesto una pusquerra aquí también, se tira un pedo. Satoste, Niregan, Denox, Surrupa Itera. Yo. Ni. Se pinta Ni Urdana, Ni Política Urbana Nice. Política Nas. Vale, ese Mambotua Ñori. Yo eso lo hemos sacado mayormente para enseñar que eso, que oye, que a veces más es peor, que un dibujo más Hmm. sencillo a línea, más humilde, pero también muchas veces la falta de medios hacía que los carteles fueran más sencillos y podían ser más efectivos también. Y hoy en día creo que está ocurriendo que la mayor capacidad de medios está haciendo carteles menos efectivos por no saber emplearlos, vaya. Ujú. Y También esto es lo que nos decía Eugenio, ¿no? Eugenio, Sí, que antes, cuando se hacían los carteles en imprentas de tipos de claro, el plomo, mejunje. solo había, aparte del mejunje, Sí. solo había un tipo de letra y tenías que trabajar con Claro, eso. tenías que elegir eso, en las tipos que hubieran plomo o en fotocomposición, Ujú. en un poco más moderno, o en madera también, que no sé si hemos seleccionado alguno con madera, pero en la época había unos carteles de cine también que sí que se hacían en tipos de madera y hay lo que hay y no puedes meter más. Ujú. Hoy en día el catálogo tipográfico que tienes gratis, entre comillas, Ujú. nada más abres el Word, es muy grande. También mira, aquí se ve este logo antiguo de CNT, está fatal usado, dentro de una pastilla blanca, el IT aquí puesto en chiquito y este logo de CNT que es hoy en día lo que predomina más, aunque se han hecho diversas variantes, ahora Ujú. está como con una pastilla diferente, digamos. Sí, está un poco torcido Sí. también. Yo propongo dejar solo CNT, la verdad, me parece unas letras muy potentes que yo no sé por qué necesidad hay como de meterlas en otra cápsula o tal, o sea, yo creo que ya se entiende lo que es. Ujú. Y esta N afilada me gusta mucho, la Sí, verdad. sí, sí. Y esto es terrible. Vamos a ponerlo aquí. Este es bonito también, es una frase de Durruti. Llevamos un mundo. Llevamos un mundo en nuestros corazones. Está aquí con marcas de grapa también, que lo estoy viendo. Está un poco hecho polvo, es una lástima, pero es una. Independientemente de lo bien resuelto o no que esté gráficamente, la idea me parece muy bonita de cómo el huevo de la revolución, ¿no?
da a luz a la yema, que es el sol, que es el nacimiento. Me parece muy bonito. O sea, Sí, no sé, no, creo que no anuncia nada en particular, simplemente es un cartel como de propaganda anarquista, digamos, sí, del ideario. Y creo que sí que resume muy bien esa inocencia del anarquismo, de esa utopía, ¿no? De que se hablaba en la guerra civil de la larga noche, como después de la revolución llegaríamos a esa utopía anarquista, y me parece que lo resume muy bien este huevo roto con esa yema que es el sol, que nace un mundo nuevo, sí, totalmente. que bueno, que es básicamente la frase de Durruti, vaya. Ujú. Y es muy bonito. Es que no le falta nada más. Mm. Podríamos decir eso. No, no sé si. Es que no sé si quitarle ya las texturas y tal le quitaría fuerza. Incluso sí que tiene una. La imagen sí que es muy setentera. En cuanto. A mí me recuerda muchos dibujos de Milton Glaser, por ejemplo, Ujú. en esa textura que tiene. Pero me parece muy evocador y muy bonito este. Fíjate que no tiene ni logos ni nada. No, no, no. Pues a este creo que simplemente es eso. Es como por promover que está en esa inocencia también, ¿no? Como Ujú. por divulgar la idea, Sí, digamos. sí. Es muy bonito. Bueno, y el texto compuesto ahí en medio, así. Sin hacer mucho ruido. Listo. El humor. A mí este me hace mucha gracia. No queremos no hacer contrapropaganda. Hablar. Yo no sé cuál es la situación de los trabajadores hoy en día, pero hay un bar en Bilbao que es bastante famoso, que se llama el M. Entonces, a la M, el bar M. A mí me hace mucha gracia. Es decir, y esto seguramente sean, a ver la huella, igual son tipos de madera, de hecho, esto. De hecho, Tiene, sí, sí que tiene se bastante ve, pinta. se palpa ligeramente un poquito de huella y por el tono de la tinta no podemos jurarlo, pero seguramente sean tipos de madera y el logo de hecho está puesto en pegatina. O sea que seguramente esto es también economía de medios, vaya. Y eso como un buen eslogan puede hacer mucho más bueno, que no una imagen en sí, pero que una imagen me refiero, que una imagen mucho más compleja puede ser peor que realmente, oye, colocar la tipografía bien, a Sí, la sí, sí. M, el bar M, a mí me ha quedado claro, me ha hecho mucha risa. Es decir, y el logo ha sido simplemente poner una pegatina, o sea, han debido de salir baratos estos carteles. Y eso, y cómo hablar de una buena resolución gráfica para mí es esto es, lo vamos a volver a rimar, que es alao. A ver, un chas. Chas. Y yo creo que nada más que decir de este cartel, que es tremendo. Hay que ser ocurrente. La verdad es que con el humor se gana terreno. Sí, sí, yo creo que la gente conecta de una forma. Pero en la época sí que conocía partidos como el MK que usaban muy bien el humor, pero sí que se ha ido perdiendo ya eso por una gráfica más como de ceño fruncido, diría yo. Que cuando Mm. lo lees, aunque la gente lo escribe con ceño fruncido. Y oye, y a veces un poquito de humor y de risa leíamos también en este libro de la CNT de la Guerra Civil, que nos ha facilitado Ah, Galder sí. también, como hablaban de que la revolución no es solo dolor y sangre, sino que también es alegría y juventud y vigor. Y me parece una cosa que se nos ha ido olvidando con el tiempo Ujú. como es un factor importante. Volvemos a una gráfica más constructivista, pero me parece interesante el lenguaje de collage de esta, porque sí Sí, que me retrotrae mucho a Lichinsky. A mí me chifla Lichitsky, Lichinsky, sí. entonces yo en cuanto puedo decirlo, lo digo. Pero vamos a ver el depósito legal. 79. Este es un cartel antiguo, el 79. papel está muy amarilleado. Me parece muy bonito. Si lo vamos a torcer un momento para que se entienda lo que digo. Esto parece el cartel de la cuña roja. Acabaremos con la cuña De roja. Lichitsky. Atacaremos a los blancos con la cuña roja, Eso. que es la fuente de inspiración, digamos, del logo de GKS, que también fue empleado por Ernai antes de la formación de GKS en alguna de esas publicaciones. Ha sido un logo copiado una y otra vez, porque, bueno, el Chinsky es el mejor, yo no tengo ninguna duda. Y aquí lo que me parece interesante es que la cuña roja, la vamos a volver a poner bien, es negra. Sí. Me parece interesante que no es una figura geométrica en sí, sino que es un lenguaje de collage Ujú. que contrasta bien con esta tipografía así de palo seco limpia y con este recuadro rojo, que volvería a decir que es una Universe esta vez. No, vuelve a ser una Helvética, nos Una lo chiva la G. helvética. Son demasiado parecidas para saberlo. Y bueno, me parece, ¿no? Esto nos habla, esta imagen de cómo de romper, ¿no? De congreso, ¿este de cuál es? El quinto. El quinto congreso, Quinto vale, pues el congreso. cartel que hemos visto antes también. Este era el otro cartel que había del congreso, Sí. del otro que hemos visto, eso es. Y bueno, pues a mí este lenguaje gráfico me parece muy claro en intenciones, ¿no? De cómo la cuña negra irrumpe en la sociedad haciéndose valer de alguna forma. Un Mm. lenguaje muy sencillo, muy efectivo. Y recordemos que estos carteles también funcionan mucho aquí estamos viendo uno, pero los carteles se pegaban en masa,
Entonces, a veces un lenguaje sencillo facilita que tú yendo por la calle lo vayas como asimilando con el tiempo, ¿no? De tanto verlo. Y creo que es un cartel que tenía que llamar la atención. Ahora está el papel muy amarillado, pero en aquel momento yo creo que esto en la calle a mí me hubiera llamado la atención. Esta masa negra con este texto. Vamos a arrimarlo otra vez más, me gusta un montón. Yeah. Vale, ahora un poquito más de... Bueno, como veis, estamos viendo también mucho entre el lenguaje abstracto y un lenguaje como más punky de dibujo. Esto es... Voy a decir serie, pero no estoy seguro ahora que lo digo por este fallo, ¿eh? Igual es Pues igual alguna es otra técnica de grabado. Es un cartel muy do it yourself este. Ni depósito legal ni hostias. Ah, mira, esto es una Cooper Black. La ¿No? Cooper Black, pero dibujada a mano, ¿no? Sí, parece que sí. Otra letra muy empleada. Vamos a arrimarle aquí. Chas. Residencia. ¿Qué pones? No sé lo que es. Pero debe ser alguna especie de Ocupa o Ateneo. ¿O qué? Residencia San Miguel. Residencia San Miguel. Ah, Negurigane. Ah, no, esto es que las residencias son unos ratas. No, tiene pinta. Vale, pues esto debe ser, sí. Despedidas, readmisión. Vale. Pues sí, esto es un cartel en contra de unos despidos en una residencia de ancianos, supongo. Y podemos ver ese fajo de billetes, ¿no? Con la casita y la rata que se queda con todo el dinero. Y el humo son monedas de 100 pelas. Como con una... Sí. Negurigane. Es bonito este, ¿eh? Tiene... Encima, es que no termino de saber si eso es alguna técnica de rollo linóleo o si es serie de algún tipo. Pero bueno, es un cartel bonito, lo arrimaremos otra vez. Se puede ver eso, el lenguaje do it yourself, como no tiene un acabado perfecto, digamos, pero sí le da mucho encanto. Ay, a la ratilla está muy salada. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, he dicho Lichinsky, el otro que me gusta mencionar es Malevich. Esto lo he cogido. Esta tipografía, esto igual también es tipo de madera, ¿eh? Bueno, un cuadrado negro, me encanta. Pues esto es básicamente eso, una referencia tanto a Malevich como a Lichinsky. Sí que me parece importante mencionar sobre el lenguaje gráfico revolucionario y sobre si una gráfica así sigue siendo revolucionaria hoy, como Malevich en el proceso revolucionario ruso y Lichinsky fueron figuras, importantísimas, vaya. Sí. Pero en el momento en el que se llega al poder, Stalin dice, una vez muere Lenin, Stalin dice, bueno, se acabó esto del suprematismo, ni hostias, realismo socialista. Entonces, como, hombre, ¿cómo que no? Pero si yo estoy pintando cuadrados, estamos hablando de una gráfica nueva para una sociedad nueva, y dijo, no. Realismo socialista. Es un poco a lo que volvemos. Pasa lo mismo en la Italia fascista también con Mussolini y los futuristas. Los futuristas son importantísimos durante la revolución fascista, pero en el momento en el que llega al poder Mussolini tiene una reunión con Marinetti, que eran muy amigos, y le dice a Marinetti, mira, esto de las letras y de poner aquí zing, zang, zung, se acabó, que aquí lo que queremos es neoclasicismo. Y Marinetti desesperado, pero si estamos hablando del movimiento, de la revolución, otro, no, se acabó. Ahora, neoclasicismo, volvemos al Imperio Romano y se acabó estas cosas que estás haciendo. A Malevich, por ejemplo, lo que le pasó en Rusia es que lo obligaron a pintar campesinos. Sí. Y es muy interesante ese lenguaje que hace de los campesinos desde su abstracción, ¿no? Pero él está obligado a pintar campesinos. Bueno, otro caso también que a mí me da mucha lástima es el de Mayakovsky, que termina suicidándose por la censura del gobierno y que tenía tan buena relación con Lichinsky que hicieron tantas obras maravillosas e inspiradoras para diseñadores y para soñadores desde la poesía. Y toda esta gráfica para mí ya es historia de la revolución. No estoy seguro si hoy en día sigue siendo revolucionario una gráfica abstracta, porque el lenguaje abstracto ha sido absorbido por el capitalismo totalmente. Sí, y lo podemos ver en el lenguaje del diseño gráfico corporativo, en empresas, etcétera. Todo lo que inventan estos revolucionarios con R mayúscula es absorbido por la sociedad actual y degenera, en logotipos de empresa, digamos. Total. Entonces, yo de todas formas creo que en este momento un cartel así, independientemente de que sea un lenguaje revolucionario o no, esta masa de color negro con como diría Emil Ruder, de hecho, el situar el rojo aquí al lado del negro le permite brillar más en esta zona que lo que puede ser este rojo, de tal manera que el negro potencia este rojo de aquí, y Boicot tiene una gran fuerza que si esto lo colocáramos en la calle lo veríamos enseguida y luego ya podríamos leer
si el Astorgano despide a los trabajadores, que los trabajadores no compren en Astorgano, por ejemplo. Y como decíamos, esto tiene toda la pinta de ser tipo de madera. Entonces, con muy pocos medios, que eso sí que creo que es el factor revolucionario, o como puede ser la obra de Félix Beltrán, también el diseñador cubano, que con muy pocos medios consigue tanto, pues me parece un cartel que había que mencionar. Y hablando de pocos medios, vamos a ver si este es el lenguaje así como abstracto. Vamos a ver una cosa como más lírica, ¿no? De esta rosa, sí, que también no olvidemos que era símbolo anarquista, aunque aquí es una pasada. Este es muy bonito. Esta tipografía en stencil también combativa, como mencionábamos. Primer Congreso del Metal, Valencia del 78. Está firmado por Juan Castillo. Depósito legal, perdido, pero entendemos que si pone aquí 78, será del 78. Esto tiene que ser... Esto debería de ser serigrafía. Por el papel, no creo que sea lito, vaya, por medios, pero es un cartel muy bonito. Son carteles muy diferentes entre el anterior y este. Sí, pero aún así tienen esa esencia, ¿no? De falta de medios, de... Y yo creo que de la misma forma que irrumpe ese cuadrado negro en este cartel, aquí están los colores invertidos, esta rosa crece, es como cuando miras en el cemento cómo crecen las briznas de hierba, ¿no? Como algo de vida se impone en la muerte, digamos, en ese terreno, bueno, más que la muerte, en ese terreno yermo, ¿no? Que es la ciudad. Sí, sí, sí. Y en las ciudades que hoy en día son más espacios de tránsito que espacios para vivir, aquí se apela a eso, ¿no? A esas ganas de vivir frente a la alienación del obrero, podemos decir. Es un cartel muy bonito este. Vamos a arrimarlo otra vez porque merece la pena. Ya, qué chulada. Listo. Seguimos con dibujos. Este es bonito también. Que no nos fabriquen un estatuto para los dominarios. Ah, no, para dominarnos. Vale, ahí está. Upi. Aquí lo que tenemos es un dibujo a plumilla, digamos, muy de época, con una tipografía vanguardia, se reconoce por la Q y por estas as inclinadas, que contrasta muy bien con este lenguaje así de plumilla, digamos, como más texturizado, y el Estatuto de los Trabajadores que enlata. Aquí sigue habiendo, aunque hay denuncias, sigue habiendo humor en la mayor parte de carteles que vemos. Entonces vemos aquí a todo representado, a todo lo que puede ser la idea de obrero, digamos. Aquí pues ¿qué hay? Aquí hay un operario con una caja de herramientas, lo que puede ser un peón de fábrica, un minero más bien. Vemos trabajadores del campo, alguien con chapela por ahí, cascos, mujeres con pañuelo, mujeres jóvenes, algún hombre joven preocupado. Bueno, pues lo que puede ser la clase trabajadora, ¿no? Toda enlatada en un estatuto de los trabajadores por comisiones y UGT, ¿no? Aquí una denuncia a otros sindicatos. Y fabricante y distribuidor. No, fabricante, el gobierno de Suárez, y el distribuidor, ¿no? Apelando a esa complicidad entre los sindicatos hegemónicos frente a los que verdaderamente defienden a los trabajadores, o la dialéctica que se mantiene aquí. Este logo de CNT así, a mí me recuerda el cartel de las FAI de la Guerra Civil. Cierto. Este CNT así en perspectiva, frente al otro que hemos visto que estaba como colocado así, que me parece terrible. Este todavía, bueno, como me remite un poco a ese cartel de la Guerra Civil, me da cierto encanto. Está guay porque todo está englobado en la misma estética. Sí, desde luego que sí. El único estatuto somos los trabajadores, Sindicato de Información y Artes Gráficas. Es bonito. El Sindicato de Artes Gráficas tenía que tener un cartel bien pensado, por lo menos. Sí, y al último hemos hablado mucho de humor, este es más denuncia pura y dura. Parece una gráfica dura esta, no sé si tenemos el 79, libertad sindical, 35 horas semanales contra el paro, amnistía total. Aquí nos andan con chiquitas. ¡Ya! ¡Pimba! Arma, tiro, pum. Despidos, crisis, paro, estatuto. Ningún estatuto para el trabajador. Aquí se está hablando, pero habrá gente que diga, ¿esto es apología de la violencia? Mi opinión, humilde opinión, esto está hablando de cómo el gobierno apunta con un arma, que es el despido, la crisis, el paro, el estatuto, al trabajador. Entonces lo que aquí se pretende no es apelar a la violencia armada en sí, que recordemos que CNT no deja de ser más apelar a las masas trabajadoras, sino como poner en consonancia o hacer entender el estado de alarma o el peligro frente al que se enfrentan las clases trabajadoras, ¿no? Entonces genera una incomodidad esta imagen que es o para referirse a esta situación, vaya. No es un cartel de apología de la violencia armada. Libertad sindical, 35 horas. Vamos a arrimarlo un poco para que a la gente le asuste un poco. Listo. Y esto puede ser Seri también, así, no estoy muy seguro. Igual es Offset, ¿eh?
Igual es Offset, Igual tío. sí, ¿eh? Sí, este Este estaría tiene hacia más... Sí, parece, sí. Tiene pinta... Sí, igual por este movido de aquí. Yo Mm, diría que es Offset. Bueno, es un cartel bonito, como otros tantos. Todos estos carteles nos hablan mucho del momento. Como veréis, la selección que hemos hecho por dos razones. Una, porque tengo interés particular entre los 70 y los 80, y porque hay que decir que la aparición del ordenador no fue precisamente añadir calidad a la gráfica política en general. De hecho, lo que hemos visto es eso, carteles hechos por grafistas, y esto lo hablábamos con Eugenio también, que dirigía la imprenta Luna. Como bueno, antes cuando uno quería hacer un cartel tenía que hablar con un profesional, que en mm, este caso, aunque fuera militante de CNT, era alguien que trabajaba en una imprenta y que sabía de tipografía, sabía de mm, manejo de la imagen, etcétera, etcétera. Hoy en día, la democratización de las tecnologías gráficas del ordenador y que tú te mandes un PDF a la imprenta ha permitido que mucha gente que no podría tener acceso lo tenga, pero también ha llevado a una peora de la, como decía Cruz Novillo, de mejoras y peoras, ¿no? De los Sí. logos. Esto ha sido una peora de la calidad gráfica en general. Y partidos o sindicatos como la CNT, que tiene una tradición de vanguardia en carteles, Mm, con artistas de la guerra civil como Helios Gómez o gente de verdad bueno, que confiaba en la revolución y en el sindicato y que ofrecía la mejor calidad de su arte, hoy en día hemos tenido una bajada de calidad. Yo creo que debido a eso, que realmente faltan profesionales imbuidos en la gráfica política, y que se deja a la militancia, digamos, pues no sé, o depende del partido, desde luego, y depende de la situación política de cada grupo. Sí mm, que hemos podido ver eso, que se deja, porque siempre está de alguna forma supeditado el arte a la política, y yo creo que es un error pensar eso, que simplemente el arte es un instrumento, porque cuando el arte es instrumentalizado de alguna forma, está alienado y pierde su capacidad de convencer. mm, Pues esto es mi humilde opinión, de todas formas. Pero sí que podemos ver cuando el arte o cuando la gráfica es más libre, tiene un poder que no es tan fácil de cuadricular por mucha teoría que hagamos de la comunicación, etcétera. Y sí que creo que hay que dejar trabajar a los artistas y diseñadores, eso es muy importante, y que hay que dar esa manga ancha a que ocurran cosas, ¿no? A que simplemente, no, yo quiero hacer un mensaje, lo escribo así en la primera fuente que pongo mm. y esto va a funcionar. Oye, pues no, hay que... Y antes de hacer eso, informarte sobre la historia y tomar referentes Sí, desde luego. para, para que no hagas cualquier collage extraño con... Esto entiéndase que lo digo desde la admiración a toda esta tradición cartelística que estamos viendo aquí, porque es un archivo que es apasionante. Y yo me pregunto, ¿los carteles de hoy en día los guardaremos con tanto cariño? Esa es como la pregunta que lanzo y que pienso mucho, porque realmente esto me parecen que son objetos de gran valor, y yo veo cartel político actual y hay cosas que, bueno, que supongo que se guardarán por momento histórico al que pertenecen, o por testigos o testimonios de directos, digamos, pero sí que estamos viendo cómo se hacen pequeños, pierden importancia, se les está dejando de lado. Yo creo que no se les está dejando trabajar al objeto artístico del Mm, cartel como tal, o al objeto de diseño como tal, mm, hacer la labor que hacen. Y porque, como decíamos, que en el momento en que el cartel pierde su utilidad, mm, que estos ya, pues las reivindicaciones que hacen ya no son o ya no cumplen esa función, los seguimos guardando por nostalgia, hay que admitirlo, y por preservación del patrimonio, pero tiene algo más, tiene un valor más de cómo esa gente que militaba y creía firmemente en estas proclamas, transmitía con toda su emoción estas ideas. Eso es lo que me parece donde hay una magia, una chispa, que hoy en día muchas veces parece que está hecho como a desgana. Y en estos carteles no hay desgana, en estos carteles mm. hay pasión y mucho acto de fe, y eso es lo que veo que me maravilla tanto. No sé si quieres añadir algo a todo, a la chapa esta que soltaba así de... Yo también te digo que esto estaría hecho con calma y con mimo, cosa que a día de hoy no sé si se puede permitir uno hacer en exceso, Hombre, claro, los tiempos... porque todo se acelera Ya, y con las redes sociales, y que no digo que en las redes sociales sea mejor o peor, ¿no? sean Pero mejor o peor, pero sí que hace que se planteen cuestiones diferentes a la hora de proponer un cartel, una idea gráfica o cualquier tipo sí, la, de... la reducción de los tiempos es un Sí, problema, eso desde sí, sí. luego. La sociedad cada vez parece que va más rápido, Ujú, y eso impide también, porque estamos hablando como de que los carteles tienen varias capas de mensaje. Una es más directa, ¿no? De manifestación mañana,
Y otra es pues lo que hablamos de cómo el ideario puede ser transmitido por la imagen, y esa ya es como una segunda capa de la imagen de, pues estamos hablando de la manifestación es mañana, pero también estamos hablando de las ansias de libertad o de... Yo creo que lo gráfico permite hacer visible ideas abstractas, pues como puede ser la utopía, la libertad que decíamos, o eso, o reivindicaciones que pueden ser como complejas de entender solo mediante palabras. Uno puede hacerse a la idea, como veíamos este huevo, ¿no? de un mundo nuevo. Eso creo que es difícil expresarlo con palabras y que muchas veces una imagen puede valer más que 1000 palabras a este respecto. Aunque hay que tener cuidado porque a veces una palabra vale más que 1000 imágenes, pero efectivamente eso, es el dejar trabajar a las imágenes. Y aunque hoy vivamos inmersos en un mundo de la imagen, no creo que la imagen sea hoy más importante que ayer, que en este pasado tan cercano, de todas formas, porque ahí tenemos tal saturación de imágenes que la imagen ha perdido importancia, ha perdido todo lo que, la sustancia que tenía, y que aquí creo que queda palpable, ese mimo, esa transmisión de energía que tienen aquí estas imágenes. Podemos ver como hoy hay tanto y tanta saturación y tanta velocidad de que uno puede estar haciendo scroll. Es que ¿cuántas imágenes vemos en un día? Entonces, sí que creo que deberíamos de plantearnos eso, de qué valor tiene la imagen en nuestra sociedad actual, y si simplemente la palabra consumir a mí también me trae mucho problema, porque consumir es tragar y expulsar, digamos, de alguna forma. No es que cuando uno lee un libro no lo consume, sino que lo asimila de alguna forma, ¿no? Y las imágenes hay que asimilarlas, y es una cosa más compleja que simplemente que te entre en vez de que te entre una imagen por una oreja y te salga por la otra, ¿no? Parece que te entra por un ojo y te sale por el otro, que no tiene mucho sentido. Y no hacen pozo en la cabeza, que eso es lo que creo que es importante. Estos carteles antiguos que hemos visto de ideario anarquista promovían un criterio propio, tener un criterio propio, y eso es lo que poco a poco se está perdiendo con esta especie de consumismo de día a día, de velocidad de redes sociales. Y eso es un poco también lo que queremos enseñar también con este vídeo, ¿no? Un poco tener en cuenta la cultura y la capacidad de mirar las cosas con cariño y darnos cuenta realmente que tampoco hace falta tanto como para... Ser conscientes de lo que vemos, ¿no? Si hay una labor detrás de estos vídeos, es siempre eso, que seamos conscientes de lo que estamos viendo. Eso sería un poco el resumen. Bueno, ha sido un placer. La verdad que esto es una gozada. Así que nada, aquí le seguís al chico. Mal rollo. Rubén, un placer. Listo. Es que recasco. Agur. Agur. Vale. Yeah. 1 hora de chapa.